Ahora ya se escucha un poco mejor. En este momento sí, doctor. Entonces, vamos a, vamos a continuar, ¿no? Vamos a retomar un poquito. Bueno, estábamos hablando de la aplicación espacial y temporal de las normas, pero de corte tributario, ¿no? En, en cuanto al carácter espacial, ¿no? Existen normas tributarias que se aplican a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, ¿no? De acuerdo a la organización política autonómica que tenemos y a la delegación del poder o la potestad tributaria, a qué se refiere en la anterior lección, ¿verdad? A la capacidad de crear, modificar y extinguir tributos, ¿no? Que tienen las administraciones tributarias, que son el gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales. Entonces, existen limitaciones también al ejercicio de ese poder tributario delegado y están transcritas en el parágrafo cuarto del artículo 323. No se pueden repetir o tener hechos imponibles análogos o hechos generadores. No se pueden crear impuestos que graven bienes o actividades localizadas fuera del territorio de la jurisdicción de la administración tributaria. No se pueden crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y no se pueden crear impuestos que generen privilegios para sus residentes. Que existe, por ejemplo, perdonazo tributario solamente para los bolivianos de que ejerzan actividades económicas en el municipio. Entonces, tienen que ser para todos aquellos que estén alcanzados por esa patente o por ese impuesto o por aquella contribución especial, ¿no? En cuanto al ámbito temporal, ¿no? Se refiere al momento desde cuando está. Todas las normas siempre rigen para lo venidero y no tienen efectos retroactivos, o sea, no se aplican a los hechos que se han suscitado con anterioridad a su vigencia, ¿verdad? Y esta eficacia tributaria no tiene que determinarse en el momento desde que la ley comienza a obligar. Yo recién voy a ser obligado tributariamente por algún hecho generador que que ayer no existía. Ahí sí, hoy recaigo, pues entonces voy a tener obligaciones tributarias. Y esta temporalidad también se refiere al tiempo en que al tiempo en que la administración o el contribuyente puede reclamar o hacer uso de las facultades para hacer valer sus derechos, ya sea como sujeto activo, como administración tributaria o como sujeto pueden estar los tiempos en efectiva para reclamar su cumplimiento. A todos los ejercicios de los derechos tienen periodos de prescripción que apuntan a la seguridad jurídica que tienen que ofrecer el Estado a los ciudadanos, ¿no? También en cuanto al carácter temporal de la aplicación de la norma, existen tres reglas que son aplicadas de acuerdo al tipo de norma. Sabemos que existen normas sustantivas y normas adjetivas, ¿verdad? Las normas sustantivas que establecen las instituciones jurídicas, que establecen a las obligaciones, a las personas, bueno, sujeto pasivo en el caso del Código Tributario, ¿verdad? Y hay otras, las adjetivas, que son las que establecen procedimientos, ¿no? Como el procedimiento administrativo, como el procedimiento civil, el procedimiento penal, el procedimiento agrario, ¿no? Normas adjetivas. No definen instituciones jurídicas, no establecen derechos y obligaciones, sino que establecen formas de reclamar, formas de ejercer facultades dentro de plazos, establecen prueba, establecen modos, medios probatorios, ¿verdad? Establecen recursos. Y esas son las normas adjetivas, ¿no? En el caso de esta regla del tempus comici delicti, es, quiere decir que la ley aplicable es la ley que se encuentra vigente a tiempo de que se adopta esta regla a fin de establecer la norma o la ley aplicable una vez configurado el hecho generador, de acuerdo al artículo 16, que es la definición del hecho generador, ¿verdad? Entonces, una vez que se incurre en un hecho generador aplicable, la norma sustantiva aplicable, la que señala que esto es un hecho generador, ¿verdad? Es aquella que está vigente al momento de incurrir en esta actividad, de realizar el hecho generador o de cometer el delito en materia penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo he incurrido en alguna infracción o en alguna actividad, ¿verdad? Entonces,
antes de la modificación del Código Tributario, y luego viene una modificación y señala que ahora esto se sanciona de otra manera, de una manera más gravosa, ¿verdad? Por ejemplo, con una multa más alta, no pueden aplicarme esa ley porque es delito, o al momento de cometer la infracción tributaria, ¿verdad? Pero en el caso de las leyes procesales o adjetivas, no aplica esta regla, ¿verdad? Aplica esta otra, que es la regla del tempus regit actum, que quiere decir que la regla que es aplicable es al lado de iniciar el procedimiento. Entonces, en el caso del Código Procesal Civil, hasta el 2014 estaba vigente la 1760 de 1976 y en 2014 ha venido la ley 439, ¿verdad? Si yo quiero reclamar, por ejemplo, un contrato, algo del... Ahora, aunque la obligación haya sido constituida, todo antes del 2014, si yo voy a iniciar el procedimiento, tengo que regirme a las leyes que establece el procedimiento actual. Porque si no, si yo voy a querer hacer con el procedimiento antiguo, el juez me va a decir, con carácter previo cumpla los requisitos 17, ¿no? Para que sea aceptada la demanda, para que pueda pronunciarse sobre la misma. Porque ahora existe otro modo de hacer el procedimiento. Entonces, en cuanto a las leyes procedimentales, tengo que tomar en cuenta la que está vigente al momento de presentar mi demanda. Y en cuanto a las leyes, tengo que estar a la que estaba vigente en el momento en que se realiza la infracción, se comete el delito o se incurre en el hecho generador. Por ejemplo, en la ley, el Código Tributario 2492, práctico de esto va a servir este el artículo 59. Y aquí está, que es la prescripción, ¿no? Dice, las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años, dice, ¿no? Esto, al principio decía 5 años. No, al principio decía 4 años. El anterior Código Tributario decía 5. Luego este decía 4. Luego en 2012 ha venido una escala medio rara de prescripción. Prescribir, por ejemplo, del 2005 en 4 años, o del 2006 en 5, del 2007 en 8, del 2009 así, ¿verdad? Y después cuando llegaba a 10, todas en 10 años. Entonces, eso ha sido mal interpretado por la administración y por los contribuyentes porque causaba confusión. Y luego ha venido notificación y ha dicho ya 8 años. Entonces, si a mí me están reclamando, por ejemplo, unos las obligaciones tributarias de gestiones anteriores, tengo que ver qué versión de la ley 2490 en ese momento, ¿verdad? Para ver si les corresponde a la administración 4 años, 5 años, de acuerdo a la escala, o si está bien que estén considerando 8 años como el término de prescripción. Entonces, ahí hay que aplicar la ley que estaba vigente al momento de se reclame la deuda tributaria o de que haya posibilidad de reclamar la deuda tributaria. Pero como no han reclamado, no han ejercido su facultad dentro de ese término, ha prescrito. Pero para que confundir al contribuyente, ¿verdad? Tal vez ha prescrito en 5 años, pero ellos están aplicando las nuevas modificaciones para alargarse el plazo. Entonces, las que acabamos de revisar para la defensa de los clientes o en este caso de los contribuyentes. Ahora, al lado de estas dos reglas, existe una figura que se llama el vacatio legis, ¿no? Y quiere decir un periodo establecido que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigencia. Normalmente, las normas entran en vigencia al momento de su publicación, pero existen algunas normas en que el mismo texto de estas normas establece una entrada en vigencia posterior. Entonces, este plazo eh, entre la publicación y la entrada en vigencia de este tipo de leyes es el plazo que se llama vacatio legis, ¿verdad? En el que va a seguirse aplicando la norma anterior, a pesar de que ya se ha publicado una nueva norma. Al respecto, la Constitución Política del Estado señala en su artículo 164, parágrafo 2, que la ley será de cumplimiento obligatorio para su entrada en vigencia. Ese plazo es este del que estábamos hablando, ¿no? El Código Tributario en su artículo 3, que titula Vigencia, señala que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o a partir de la fecha en que ellas determinen siempre que hubiera publicación previa, ¿no? Refiriéndose también a este periodo o a esta forma de poner en vigencia las normas en una fecha posterior a su publicación, ¿no? Que dan origen al periodo denominado vacatio legis, ¿no? En su disposición final, la ley 812 que modifica el Código Tributario en 2016,
señala, los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del nivel central del Estado, hasta el 31 de diciembre del presente año, podrán pagar o solicitar un cierre reglamentario con un interés único del 4% anual aplicable a todos los periodos sin mora. Esta normativa se ha puesto en vigencia luego de la publicación de esa ley, ¿no? Entonces, un ejemplo de la aplicación de ese vacatio legis, ¿no? Ahora, hay que hablar de la irretroactividad y la retroactividad de las normas tributarias, porque también es algo muy importante al momento de hablar de la defensa del contribuyente o de los derechos del contribuyente o de la administración tributaria. Lo que nos dice el principio de retroactividad es que las normas antes, ¿verdad? O sea, del momento de su publicación para futuro y no a los hechos que han ocurrido en el pasado o anteriores a su vigencia. Y esto para asegurar o para garantizar la seguridad jurídica que estaría del Estado central y que no pueda aplicarse una ley con efecto retroactivo. Yo he incurrido sin saber pues que era delito, porque no era delito en ese momento, ¿verdad? O no era ilícito tributario, o no era una obligación tributaria realizar tal o cual formalidad. Entonces, esa seguridad jurídica me otorga esta regla de retroactividad de las normas. En Bolivia, la Constitución Política del Estado establece que propone la excepción de dicho instituto jurídico, ¿no? O sea, dice, las normas se regirán para lo venidero, salvo que en ellas se establezca algo diferente. La retroactividad alude a la garantía establecida en el ordenamiento constitucional que tiene por objeto evitar que las normas jurídicas sean aplicadas a situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia y que en dichas situaciones, antes de la entrada en vigencia de esa ley determinada, no eran pues delito. Entonces podía realizarlas, podía cometer, podía incurrir en esos actos, o no eran hechos generadores, ¿no? Entonces no me generaban obligación tributaria. Pero sí el, me generan una obligación de pago a favor del Estado. Pero el Estado no puede perseguirme por el ejercicio de esa actividad anterior a la publicación de la norma. Esa es la irretroactividad de las normas tributarias. La Constitución Política del Estado señala que la ley dispone solo para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando determine expresamente a favor de los trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores también en materia penal, cuando beneficia al imputado, en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar delitos cometidos por servidores por la Constitución, ¿no? Notemos que en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado no se hace referencia en nada a una irretroactividad o a una retroactividad aplicada en materia tributaria. Pero el Código Tributario, en su artículo 150, establece este extremo al señalar que las normas tributarias no tendrán carácter de retroactividad, salvo, o sea, una excepción, ¿verdad? Salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, como beneficiar al imputado o beneficiar al trabajador, ¿verdad? Las tributarias sí se aplican hacia futuro, pero también pueden aplicarse hacia atrás siempre y cuando beneficien al sujeto pasivo o al contribuyente, en otras palabras, ¿no? Entonces, no pueden pues aplicarme, si mi hecho generador ha sido cometido cuando la prescripción era 4 años, no me van a aplicar pues el término de 8. Ahí no. Dice, tal vez yo he cometido un hecho, un ilícito tributario que merece una sanción de 1000 UFBs, pero no me procesan inmediatamente, ¿verdad? Y al año cuando me procesen sale una norma reglamentaria, sino solamente 250. Ah, ese tiene aplicación retroactiva y de ese me puedo valer en mérito al 150. Pero no los que beneficien a la administración tributaria, ¿verdad? Solamente los que establezcan condiciones más beneficiosas para el contribuyente. Por lo que sí existe aplicación retroactiva de normas tributarias, ¿no? El artículo 21, ¿verdad? O 123, perdón, omite mencionar la posibilidad de retroactividad en materia tributaria. En otras constituciones sí lo realizan o sí hacen referencia expresamente a esta materia, como en México, que señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿no? Ese tampoco refiere expresamente a la materia tributaria cuando señala que sin perjuicio de otras garantías aseguradas al contribuyente está prohibida la unión a los estados, distritos federales, municipios y también, entre otras, cobrar tributos en base a hechos imponibles ocurridos antes del inicio de la vigencia de la ley que los hubiera establecido o ampliado, ¿no? Entonces, ahí establece la red y en la Constitución Política de Colombia señala que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia, progresividad y las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Entonces, no hay retroactividad en
materia tributaria, referencia a la materia tributaria, porque es importante, ¿verdad?, tener las reglas del juego en cuanto a las facultades de la administración y a los derechos del administrado en materia tributaria, porque eso afecta directamente tu patrimonio, el patrimonio del contribuyente, ¿verdad? Y también los ingresos públicos. Así que debería estar la materia tributaria ahí en el artículo 123 de nuestra Constitución Política del Estado, pero no se hace mención, hay un vacío legal y este vacío lo rellena la ley 2492 con el artículo 150 que acabamos de revisar. Ahora, existe otra figura en cuanto al carácter temporal de aplicabilidad, que es no aplicar hacia atrás. La retroactividad, que es aplicar hacia atrás, ¿verdad? Y la ultraactividad es aplicar a futuro, aplicar una norma que ya no estaba en vigencia. Entonces, la ultraactividad sucede cuando una ley derogada sigue produciendo efectos y sobrevive para algunos casos concretos, como el caso de las leyes vigentes a tiempo de su iniciación. Como habíamos visto, vamos a tomar la norma procedimental vigente a tiempo de presentar la demanda. Pero ¿qué pasa si presento mi demanda hoy día y de aquí a un mes viene un nuevo Código Procesal Civil? Mi proceso no va a terminar en un mes, ¿verdad? No me van a devolver mis actuados y me van a decir, no, vuelva a presentar de acuerdo a los así, 2, 3 cuerpos de actuados y preséntese la demanda de acuerdo al nuevo Código de Procedimiento Civil. Imposible, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? A pesar de que la norma, de que ese Código de Procedimiento Civil ya esté derogado y esté abrogado, va a seguirse aplicando, ¿no?, a los procedimientos que han sido iniciados también en materia penal hay juzgados liquidadores, que son los que atienden los procesos que todavía se están llevando con el anterior Código de Procedimiento Penal. Entonces, la aplicación ultraactiva de la norma es aquella que se efectúa a hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego de que ha sido derogada o modificada inmediata, ¿no? Entonces, se aplica ultraactivamente cuando sigue en vigencia el proceso que ha sido iniciado, ¿verdad?, eh, cuando no estaba todavía derogada o abrogada esa norma, ¿no? Entonces, si van ahorita a los juzgados civiles, pueden ver N procesos que se están llevando con el procedimiento. Son de deuda que deberían ser relativamente rápidos, pero siguen, han sido iniciados en 2011, en 2010, 2012, entonces sigue llevándose a cabo con el procedimiento civil que ya está abrogado, o sea que ya no tiene vigencia, pues, de manera ultraactiva hasta que se liquiden todos esos procesos, ¿no? Y por último, tenemos que hablar de la prescripción, ¿no?, que es también un aspecto temporal y que también es una forma de extinguir las obligaciones tributarias. Existe en derecho la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria, ¿no? Y la prescripción tiene que ver siempre con el transcurso del tiempo. La prescripción es adquisitiva cuando por el transcurso del tiempo yo adquiero un derecho, como en la usucapión. La mayoría de nosotros conoce, por lo menos, si vives 10 años en una casa y nadie te molesta, aunque tenga dueño, puedes hacer un proceso para que sea de vos. Eso es usucapión, ¿verdad? Por el transcurso del tiempo que establece la ley y las condiciones, ¿verdad?, ininterrumpido, así, y otras que establece la norma, posesión pacífica, ininterrumpida, y el tiempo que establece de 10 años, ¿no?, yo puedo reclamar ante el juez, mediante un proceso de usucapión, que se me otorgue el derecho propietario sobre ese bien, ¿no? Entonces voy a adquirir el derecho propietario, ¿no? Pero también la prescripción puede ser liberatoria, cuando por el transcurso del tiempo me libero de una obligación, ¿no? Por ejemplo, si 5 años no me reclaman el pago de una deuda, ¿no?, ya no estoy obligado a pagar, me he liberado de aquella obligación porque la ley supone que, bueno, el acreedor no ha ejercitado ninguna acción porque no le hace falta, pues, ese dinero, ¿verdad? Entonces ha prescrito su derecho. Y después de los 5 años, si quiere, señor juez, esa deuda está prescrita y listo. Y si quiero, puedo ir a bailar caporal delante de mi acreedor contando plata y no pagarle ni un peso porque ya ha prescrito. Y de esa manera me he liberado de la obligación de pago. También la obligación de pago de impuestos prescribe, como hemos visto en el artículo 59, en el periodo de 8 años. O sea que si la administración tributaria no ejerce ninguna facultad en 8 años, ya no tengo que pagar, pues, ¿no? Pero sí tengo que solicitar mi prescripción porque, bueno, hay algunas consideraciones, algunas interpretaciones de la administración que también están erróneas desde mi punto de vista y de otros profesionales también, pero cuando estemos revisando las formas de extinción de la obligación tributaria, entre las que está la prescripción, como la que además es la que más beneficia y la que
tiene más solicitudes ante las administraciones tributarias, ya sea municipal, departamental o nacional, ¿no? Y es difícil obtener uno que sea favorable a la solicitud, porque eso quiere decir afectar los intereses del Estado. Eso quiere decir que la administración tributaria va a aceptar que los funcionarios se han flojeado pues 8 años y no han ejercido la facultad y por eso han afectado al Estado y entonces van a tener responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad funcionaria, tener esa responsabilidad. Con cualquier argumento te van a nomás intentar cobrar e intentar sacar improcedente las resoluciones en las solicitudes de prescripción. Entonces es nomás una tarea difícil sacar una resolución de prescripción. Es que ya sea muy evidente. El, la prescripción en materia tributaria representa uno de los modos de extinción de la obligación tributaria por el paso del tiempo, como ya les había referido, ¿no? No se extingue la deuda, solo las facultades de la administración tributaria para perseguir el pago de los tributos adeudados, ¿no? Y esto en mérito a la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? La Constitución Política del Estado señala que las deudas o las obligaciones con el Estado no prescriben, ¿verdad? Son imprescriptibles. Entonces, ¿cómo podría la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante una ley, o la Administración Tributaria, cobrar las deudas a favor del Estado, ¿verdad? ¿Cómo puede ponerle un periodo de prescripción a algo que la Constitución señala imprescriptible? Pero tampoco estaría yendo en contra de los derechos del contribuyente, de esa seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que prescribe? Las facultades de la administración tributaria. No prescriben, como vemos aquí, no prescribe la deuda, ¿verdad? En ningún lado dice las deudas tributarias o las obligaciones tributarias, no dice sí, las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años para controlar, investigar, verificar. Entonces, las administraciones tributarias no son las titulares del derecho patrimonial de recibir la recaudación, de recibir esa plata. El titular del derecho es el Estado, ¿verdad? La administración tributaria es solamente un brazo operativo. El a los 8 años no es la deuda en sí, sino es la facultad de la administración para poder perseguir, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar deuda tributaria e imponer sanciones. Y, y entonces la deuda tributaria va a seguir existiendo, pero la administración no va a tener. Entonces, si yo tengo periodos que persigan el pago de periodos prescritos y decir, señor, si esto está prescrito, y meterme en un proceso largo, ¿verdad? Administrativo, lo mejor es adelantarme y pedir directo mi acción por la administración tributaria. Eso en cuanto a la prescripción. Como podemos ver, no prescribe el derecho, sino prescriben las facultades nada más. Ahora, bueno, en cuanto a los principios del derecho tributario, ya habíamos visto, ¿verdad? De estos del artículo de capacidad recaudatoria, igualdad, progresividad, y también cómo impone los... y también cómo impone los límites espacios tributarios. Entonces, estos principios, ¿verdad? Están, que son capacidad económica, que se refiere a cuánto puede pagar el contribuyente, ¿verdad? No tiene que ser exaccionario ni nada de eso, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a la capacidad contributiva y que permita también al contribuyente realizarse económicamente y pues de igualdad. Bueno, que todos los que incurrimos en el mismo rubro tenemos que pagar los mismos tributos, ¿verdad? Luego el de progresividad, ¿no? El de proporcionalidad, de transparencia, universalidad, que van más a los aspectos contables y económicos de los tributos, ¿no? El de transparencia, ¿no? Que tiene que estar, los tributos tienen que estar definidos expresamente y de manera clara en las normas. El de universalidad, que todos tenemos que tributar, hacemos, los actos, declaraciones, inscripciones, pagos, tienen que estar sometidos a revisión de la administración tributaria. El de sencillez administrativa, que quiere decir que los trámites, las inscripciones, las declaraciones tienen que ser lo más sencillo posible, si no tienen que hacer incurrir en error al contribuyente, cosa que no se cumple, ¿verdad? Porque cumplir con las obligaciones tributarias dentro del plazo, llenar el formulario de manera adecuada, hacer constar tu crédito fiscal, tu débito fiscal y otra serie de cosas, no es sencillo, es un principio, ¿no? Y la capacidad recaudatoria, que ya no tiene que ver con el contribuyente, sino con la administración, ¿verdad? La administración tiene que ser capaz de recaudar todos
bueno, el monto de tributos, o por concepto de tributos, de todos los contribuyentes que incurran en los hechos generadores. Y por eso no puede haber, pues, 100 tributos o 200 impuestos, ¿verdad? Porque no va a haber capacidad de manifestaciones del patrimonio y de la utilidad y de las actividades económicas que se ejerzan dentro del territorio nacional. Y, a su vez, el Código Tributario establece otros principios, ¿verdad? Como el principio de legalidad o reserva de ley, que quiere decir que solo una ley puede crear, modificar o extinguir tributos y definir sus hechos generadores, además otorgar exenciones, ¿no? Solamente una ley, ese es un principio que se llama de reserva de ley. Luego también su artículo 69 establece una presunción a favor del sujeto pasivo, ¿no? Dice, en aplicación al principio de buena fe, ¿no? Se presume que cuando han observado con sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación la administración pruebe lo contrario. Entonces, si tú has declarado y tal vez has vendido 1,000 pesos y has dicho que has vendido 200, ya la administración tributaria te cree que has vendido 200, ¿verdad? Hay buena fe. Hasta que te inician un proceso de fiscalización y te demuestren lo contrario. Ahí se acabó la buena fe y te determina la deuda tributaria. Y bueno, aquí están los que señalábamos: capacidad económica, igualdad, progresividad, ¿no? El de proporcionalidad y los demás principios, ¿no? Bueno, este no está en el de neutralidad impositiva, pero sí es importante, ¿no? Que quiere decir que las distintas formas de tributación no deben afectar las decisiones de los contribuyentes, ¿no? En razón haga que una economía de mercado, ¿no?, se determina, demanda un clima de seguridad y previsibilidad del actuar gubernamental, ¿no? Entonces, los impuestos no tienen que inducirme o a realizar un acto económico o a privarme de realizar un acto o una actividad económica, ¿no? Entonces, este principio de neutralidad ligado con este de no confiscatoriedad, que tiene que decir que los tributos no pueden ser expropiatorios o excesivos, ¿no? Entonces, si hay una neutralidad impositiva, yo voy a realizar nomás todas las actividades porque no es muy invasivo, ¿verdad?, el impuesto. Pero si es muy confiscatorio, ya no hay neutralidad, pues direcciona mi actuar en cuestión del carácter temporal, el ámbito temporal y espacial de la aplicación de las normas tributarias para ya luego ver lo que es ya la relación tributaria y empezar con todo lo que son también los impuestos, ¿no? Si tienen alguna duda de los principios o de lo que se acaba de avanzar. Está todo claro, doctor. Sí, Entonces, doctor. ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, entonces qué bien que esté claro. Les voy a mandar los documentos por el WhatsApp y las instrucciones para la tarea ya para miras de la nota del segundo parcial, ¿no? Entonces nos comunicamos por ahí y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Está bien, La fecha doctor. también estará ahí, ¿no, doctor? ¿Me entrega? Para la siguiente semana sería. Bien, está bien, doctor. Entonces, Gracias. hasta luego.